Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo les venimos a hablar sobre las dos casaciones restantes. Empezaremos con la tercera casación, que, que bueno, este es sobre daños producidos en hospitales y clínicas deberán ser tratados como responsabilidad objetiva. Específicamente, pues en el expediente 682 del 2013. Pero antes de iniciar, me gustaría presentarnos. Las integrantes del grupo es Celeste Zanca, Ariana Banto, Pamela Chacón, que es la segunda expositora de esta tercera casación, y Angie Lavalle, la que les habla, la, la primera expositora de esta casación. Bueno, para empezar, este es un caso emblemático sobre responsabilidad civil médica acá en nuestro país. Bueno, todo este expediente es tramitado en la Corte Superior de Justicia de San Martín, departamento de San Martín, ciudad de Tarapoto. Bueno, este proceso pues surge a raíz de un daño muy grave a un menor que queda pues totalmente ciego de por vida a causa de una negligencia médica. Todo esto sucedió en un hospital público. Bueno, analizaremos los hechos, la demanda, los fundamentos legales y el tipo de responsabilidad planteada. Bueno, nos remontamos al 2011, específicamente el 21 de julio del 2011, en el Hospital Segundo de Tarapoto, en donde nace un bebé prematura, con 6 meses y 3 semanas, pesando 1,570 gramos. Debido a su condición clínica, es ingresado a cuidados intensivos neonatales. Pero todo esto, la norma técnica de salud número 084 MINSA, que sigue vigente hasta, hasta hoy día, hasta este año, mejor dicho, todo neonato prematuro o bajo de peso debía pues someterse a un tamizaje oftalmológico precoz para detectar la retinopatía del prematuro, que en adelante le diremos ROP, enfermedad ocular frecuente en estos casos. Sin embargo, pues el hospital incumple este protocolo realizando el tamizaje, pues recién en los 36 días de nacido, cuando ya se había desarrollado pues una ROP en segundo grado, que todavía podría revertirse ese daño. Pero acá viene lo más grave, que pese a este diagnóstico no se adoptó ni siquiera alguna medida inmediata. No hubo ni siquiera un tratamiento, no lo derivaron quizás al neonato a cualquier hospital adyacente, o quizás hubo un seguimiento por parte del personal médico. No, esta doble omisión por parte del hospital, hablo del diagnóstico tardío y la inacción que tuvieron, pues hizo que la enfermedad avanzara de grado 2 a grado 5, ocasionando una ceguera total e irreversible en ambos ojos. Es por eso que el menor desde entonces pues enfrenta una discapacidad permanente, afectando su autonomía, desarrollo cognitivo, inclusión social y futuro proyecto de vida. Bueno, ante estos hechos, la madre del menor presenta una demanda contra el Hospital Segundo de Tarapoto, la Dirección Regional de Salud de San Martín y el Gobierno Regional de San Martín, que es debidamente representada por el procurador. Bueno, a todo esto solicita una indemnización económica por los siguientes conceptos: el daño emergente por gastos médicos, terapias, desplazamientos, con el monto de 37,585, por daño moral, por sufrimiento psicológico tanto del menor como de su entorno, por el monto de 200,000 soles. El daño a la persona por la pérdida de autonomía, afectación de la calidad de vida, es de 200,000 soles. Todo esto pues se sustenta en el principio de reparación integral, que busca restaurar al máximo la situación previa al daño. Bueno, la madre sustenta su demanda en el artículo 1969 del Código Civil, que este código pues establece la responsabilidad extracontractual por el hecho ilícito, aplicable pues
cuando una acción u omisión causa daño sin necesidad de relación contractual previa. Asimismo, en esta casación se invoca el principio procesal de la carga dinámica de la prueba. Es decir, el deber de probar recae en quien está en mejor posición de hacerlo. En este caso, pues vendría siendo el hospital quien tenía acceso a los protocolos, pero esto lo detallará más adelante mi compañera. Bueno, decisiones en las distintas instancias. En primera instancia, se declara fundada en parte, se reconoce 437.585 en total, pero también en un principio, en una primera instancia, se marca también el proyecto de vida, pero esto fue totalmente desestimado, pues por falta de prueba específica en el neonato. En segunda instancia, ambas partes apelan y la sala confirma pues la sentencia inicial. Y bueno, ya en la casación se reconoce que hubo una deficiente atención médica, se reafirma la aplicación de responsabilidad objetiva y se confirma la indemnización total. A todo esto, pues como un paréntesis y un punto muy importante a recalcar, es que los demandados en ningún momento negaron la existencia de una negligencia médica. Su defensa se centró exclusivamente en cuestionar los montos indemnizatorios, lo que implica pues una especie de que reconocen el agravio de los hechos alegados por el demandante. Bueno, ¿puedes pasar por favor? Bueno, pero estamos hablando mucho de responsabilidad objetiva, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que es o no sabemos implícitamente en qué es lo que estamos viendo. Bueno, aunque la demanda se basa en responsabilidad extracontractual, desde el inicio se introdujo el concepto de responsabilidad objetiva, que esto está regulado en el artículo 1970 del Código Civil, el cual se establece que, pues, aquel que mediante un bien riesgoso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Esto significa que no era necesario, pues, probar ni culpa ni dolo, basada con que haya un daño, en este caso vendría siendo la ceguera irreversible, un nexo causal entre el daño y la actividad médica, y que la actividad sea riesgosa, como es la medicina neonatal, porque cuando se trata con bebés, todo se hace prácticamente con pinzas porque es una vida todavía prematura. Bueno, este tipo de responsabilidad protege a los pacientes frente a actividades de alto riesgo como los procedimientos médicos en hospitales. Bueno, para ya terminar y darle paso a mi compañera, estos son los hechos claves que fundamentan una demanda por daños que involucra una negligencia médica, omisión de protocolos obligatorios y la generación de un daño irreversible y vitalicio. Bueno, mi compañera podrá darle una mayor profundidad a esta casación. Gracias. Gracias, Angie. Bueno, ahora vamos a realizar un análisis jurídico sobre el deber de seguridad y las repercusiones del caso. Para comenzar, primero vamos a ver cuál es el tipo de responsabilidad que manejaba el hospital, ¿no? Este caso marca una diferencia muy importante dentro de la responsabilidad médica. ¿Por qué? Porque habitualmente se trataba siempre de demostrar la culpa o la negligencia, pero en este caso la Corte se enfocó más en demostrar una responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir dos cosas. Que no se necesitaba probar culpa y que bastaba comprobar que existía un daño que iba de la mano a una actividad riesgosa. En el caso de los hospitales, quienes realizan de forma continua actividades que van de la mano al riesgo, no es necesario demostrar que existe una mala intención. ¿Por qué? Porque si algo sale mal, estos deben de todos modos de hacerse cargo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el deber de la seguridad? ¿Puedes pasar al siguiente campo, por favor, Ariana? Gracias. ¿Cuál es el deber de la seguridad? El deber de la seguridad no solamente implica el deber de atender a un paciente, sino también de evitar futuros riesgos que pueden generar, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo garantizamos esto?
con una buena infraestructura, un personal médico capacitado, protocolos actualizados, supervisión constante y autoría clínica, ¿no? En este caso, el hospital falló de forma grave, ya que no realizó el tamizaje oftalmológico a tiempo y tampoco se actuó cuando se detectó que la enfermedad, que en este caso es el ROP, iba avanzando, ¿no? Esto colocó al paciente, en este caso un recién nacido, en, en una situación donde se le generó un daño que podía ser evitable, ¿no? Siguiente Canva, por favor. ¿Por qué es importante la carga dinámica de la prueba? En este caso fue fundamental para poder lograr que se generara justicia. ¿Por qué? Porque invertía la obligación de probar. Esto quiere decir que el hospital tenía que demostrar que actuó con diligencia, no el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, y más si es un recién nacido como en este caso, no tiene el acceso a expedientes clínicos ni el conocimiento técnico, pues no. Este enfoque corrige la desigualdad entre las partes. Ahora, siguiente Canva, por favor. ¿Cómo se determinó la indemnización? Aunque el caso se resolvió bajo responsabilidad objetiva, la culpa agrava el daño. ¿Esto qué quiere decir? Que la omisión médica hizo que el ROP pues pasara de ser un grado tratable a ser una ceguera irreversible, ¿no? Lo cual justificó la indemnización total, que en este caso era del monto de 437.585 más los intereses legales, ¿no? ¿Qué buscaba este monto? Este monto buscaba compensar 3 daños: el daño emergente, el daño moral y el daño a la persona. Siguiente Canva, por favor. Ahora, ¿qué implicancias nos deja este fallo? Este caso no solo es un tema individual, sino que también es un precedente legal importante, ya que refuerza la aplicación de la responsabilidad objetiva en la medicina, ¿no? Obliga a los hospitales a mejorar sus estándares y a proteger a los pacientes, que en este caso son los más vulnerables. Pero también nos deja una advertencia, que si se aplica sin límites puede generar medicina defensiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los médicos pueden ordenar pruebas innecesarias o en otros casos evitar casos complejos por el miedo a ser demandados. Siguiente Canva, por favor. Ahora, para resumir, la Corte no solamente resolvió un caso, sino que sentó un precedente para una medicina más justa, más transparente y más responsable dentro de nuestro país, ¿no? Aporta el equilibrio para poder proteger a los pacientes sobre sus derechos fundamentales, una vida digna y a una buena salud. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, Alex. Hoy les presentaremos nuestra cuarta casación que se titula Muerte por error en diagnóstico, 3 elementos que hacen responsables al hospital por los daños de su dependiente. Este se encuentra en el expediente 18561-2011, pero le voy a presentar los integrantes del grupo. Primero está Angie Nicola Valle Jayo, Pamela Chacón Paredes, Ariana Michela Abanto Quiñones, que es la expositora 2, y la que le habla Celeste Yanira Sangacaro. Bueno, esta casación es sobre una demanda por mala praxis médica contra el doctor Juan Jaime Farfán Torre y E-Salud por el fallecimiento de la paciente Salomé Esther Aceo Narváez debido a un diagnóstico erróneo y tratamiento inadecuado en el Hospital Revalidati Martins. Esta casación podemos encontrar 2 tipos de responsabilidades civiles. Primero, la extracontractual, que se encuentra en el artículo 1983 del Código Civil, que dicta que no existía relación previa entre las partes y que el médico incumplió el deber genérico de no causar daño. También podemos encontrar la responsabilidad vicaria, que se encuentra en el artículo 1981 del Código Civil y el artículo 48 de la Ley General de Salud, en el cual E-Salud responde solidariamente por los actos de sus empleados. Eso sería la relación de dependencia. Nos centramos en el artículo 48 de la Ley General de Salud, en el cual dicta que el establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente, derivados del ejercicio negligente, imprudente o imperito de las actividades de los profesionales, técnicos o auxiliares que se desempeñan con la relación de dependencia. ¿Qué elementos probatorios clave encontramos? Encontramos primero el atestado policial, el informe de necropsia, la historia clínica y la auditoría médica que evidencian negligencia, el no diagnóstico exhaustivo y la alta prematura. También encontramos la condena previa al médico por homicidio culposo, que se encuentra en el expediente número 702512.
¿Qué principios legales aplicados encontramos? En primer lugar, encontramos tantum devolutum quantum appellatum, que es que la apelación solo revisa los agravios planteados. Este principio es del aforismo latino que indica que en la apelación la competencia del superior solo alcanza a la resolución impugnada y a su tramitación, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la misma. También encontramos la provisión de reformatum impeius, que no se puede empeorar la situación del apelante sin adhesión. Este es un principio procesal que impide que en un recurso de apelación o revisión, un tribunal superior empeore la situación de la parte que apeló o solicitó la revisión, siempre que esa parte sea el único recurrente. La reformatum impeius es una garantía procesal que protege a los apelantes de que su situación se vea agravada por la simple presentación de un recurso o a menos que haya una apelación contraria que justifique una revisión de la sentencia o la resolución original. Le doy pase a mi compañera Ariana. Ok, muy buenas tardes a todos. Como bien mi compañera ha explicado, este caso gira en torno a una demanda por responsabilidad civil derivada de una mala praxis médica que terminó en un desenlace muy trágico, que sería la muerte de la paciente Salomé Esther Asaedo Narváez. Ahora vamos a profundizar en los aspectos clave de la reparación económica ordenada por la Corte, analizando los rubros indemnizatorios y los fundamentos que llevaron a esta decisión. Vamos a empezar por los desarrollos de rubros indemnizatorios, con lucro cesante de 220.000 soles. El lucro cesante, como sabemos, es la pérdida de ganancias futuras. En este caso, la Corte determinó que la familia de la víctima, especialmente su hija menor, la mayor agraviada por todo esto, sufrió un perjuicio económico al perder los ingresos que la madre había generado. Aunque no siempre es fácil probar montos exactos, la sala fijó esta cifra basándose en criterios de equidad y en la expectativa razonable de sostenibilidad económica que la OCISA brindaba. Ahora pasemos con daño moral, que hubo un aumento significativo de 110.000 soles a 250.000. El daño moral fue el rubro más impactante inicialmente. La sentencia de primera instancia otorgó 100.000 soles, pero la Corte lo elevó a 250.000. ¿Por qué razón hizo eso? Ahora lo vamos a ver. La hija de la víctima quedó huérfana a los 2 años, así que necesitaba ese dinero. El monto refleja la protección reforzada que nuestro ordenamiento jurídico da a los menores, especialmente en casos de pérdida parental. Vamos a pasar al daño emergente, que no fue acreditado. Así que la demandante pidió 150.000 soles por este concepto, pero la Corte lo rechazó. ¿Por qué razón? Por falta de prueba documental. El daño emergente exige facturas, recibos o cualquier comprobante que acredite gastos reales, como costos funerarios o médicos. Y al no tenerlos, la sala no pudo concederlo. Ahora vamos a pasar a responsabilidad solidaria. Aquí entramos en un punto crucial porque ambos medios responden solidariamente, o sea, salud y el médico. El médico fue negligente, dio un diagnóstico erróneo y omitió exámenes clave. El salud no escapó de su responsabilidad pues el artículo 48 de la Ley General de Salud establece que los establecimientos responden por sus profesionales. Ok, ahora vamos a pasar a argumentos rechazados. Los condemandados intentaron defenderse, pero sus argumentos cayeron por su propio peso. El médico alegó que la paciente llegó con síntomas enmascarados por medicamentos previos. La Corte dijo, no importa, su deber era examinarla a profundidad y usted no lo hizo. Ya, así que Salud también argumentó que el artículo 1983 del Código Civil no le aplicaba. La sala recordó que como empleador su responsabilidad es objetiva con el médico. Aquí vemos cómo el sistema protege a las víctimas, ni las excusa
Ni las excusas técnicas ni la complejidad del caso diluyen la obligación de reparar el daño. Y ahora con el cierre, en conclusiones ya generales sobre este caso, no es solo sobre cifras, sino es sobre cómo el derecho civil se adapta a proteger a quienes sufren un daño irreversible, como en este caso fue la niña, que quedó huérfana a los 2 años. Ya, con eso cerramos. Muchas gracias a todos.